Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio que con tanto amor hacemos para cada uno de ustedes. Buenas tardes, Pastor Edwin, ¿cómo estás? Anita, muy bien, feliz y con muchas expectativas de lo que Dios hará en estos segmentos, así que estamos listos. Seguramente. Hoy nuevamente desde Juan Valdés, compartiendo un café. Qué honor, Pastor, compartir un café contigo con tanta sabiduría y tanto que aprender. Dios nos habla en la palabra que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, entiéndase gobierno, jefe a nivel laboral, etc. ¿Cómo sujetarnos a un mal gobernante y en el peor de los casos a un dictador? Tenemos que ir otra vez a la Biblia. Bueno, y al ser un tópico tan trascendente y tan delicado, quiero leer literalmente lo que la Biblia dice. Mira lo que dice Romanos 13, del 1 al 5. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Hasta ese punto estamos todos claros, ¿verdad? Definitivamente nos tenemos que sujetar a las autoridades. Pero en su sabiduría, Dios hace la descripción también de cuál es la función de las autoridades. Dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debe tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Entonces, el punto aquí no es simplemente, ok, la autoridad está establecida por Dios, sino que necesitamos preguntarnos si la autoridad que está establecida está cumpliendo lo que Dios estableció. Protección, cuidado, y no, dice aquí, para infundir miedo. Hay un verso en la Biblia que me llama muchísimo la atención y es el momento en el que el apóstol Pedro y el apóstol Juan son llevados ante las autoridades por el milagro que sucede en el templo. Se presentan allí entonces acusaciones que están haciendo X, que están haciendo Y. Entonces es un ámbito en el cual hay dos apóstoles que están siendo llevados ante la autoridad. Y en Hechos capítulo 4, versos 19 y 20, mira la respuesta que ellos dan. ¿Por qué razón? Porque en esencia la autoridad, de nuevo, la autoridad le estaba diciendo que hicieran cosas que iban en contra de Dios. Entonces la respuesta de ellos, ¿cuál es? Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Hablando de Dios, juzguen ustedes mismos. Nosotros no podremos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, no quería dar simplemente una respuesta personal, sino quería dar un fundamento bíblico para dejarte saber que nosotros estamos supuestos a honrar y obedecer a las autoridades hasta el punto en el cual nos vayan a incitar o a ir en contra de los diseños de Dios, en contra de las cosas que Dios establece. Y obviamente este no es un punto en el cual yo voy a juzgar si están haciendo bien o si están haciendo mal, sino que la misma palabra nos tiene que establecer la realidad de cuál es la condición. Entonces, si la Biblia nos dice, ellos no están para infundir terror, la pregunta es, ¿este gobernante está siendo un tirano, está siendo un dictador, está siendo una persona que está infundiendo terror? ¿Está operando verdaderamente bajo el orden divino? La respuesta es muy sencilla, no lo es. Y debido a eso, el límite se genera en el instante en el que cualquier persona que está en autoridad sobre tu vida te va a empujar, te va a promover, te va de alguna manera a obligar a ir en contra de los diseños de Dios. Te doy un ejemplo sencillo. Años atrás tenía un jefe que conocía sobre mi fe, sin embargo, en determinado momento se aproximaba y me decía, no, dile tal cosa al proveedor. Por ejemplo, él me decía, dile que ya le mandamos el dinero. Yo le decía, pero es que no se lo hemos mandado. No, díselo, no se lo voy a decir, estoy mintiendo. Me hago entender, al principio no fue sencillo, no tanto para mí, sino para él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que yo te estoy pagando para que tú hagas lo que yo digo. No, estás coartando quien yo soy, estás yendo por encima de mis principios y no voy a mentir. Entonces, es un aspecto muy sencillo, un ejemplo muy sencillo, pero en esencia
a donde tenemos que ir es a aplicar los principios que la palabra de Dios nos dejan establecidos. Wow, pero Dios es tan lindo, la palabra es tan cierta. Fíjate cómo nos manda a sujetarnos a la autoridad. Tan sencillo como si la autoridad no se alinea a los principios que Dios estableció, desde ese momento entiendo que ¿Está fuera? Sí, que no debo sujetarme. Está fuera de orden. Que no es necesariamente mi autoridad. Gracias, pastor. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Ya vamos cerrando. Para eso estamos aquí. Escríbenos a info@presenciaviva.com. Queremos conocer tus inquietudes y junto al pastor Edwin Castro poder responderlas. Gracias nuevamente, pastor, por este tiempo. Las cámaras son de ustedes. Bueno, simplemente agradecerles por hacer parte, como siempre lo digo, de la historia de Presencia Viva, y déjanos saber las inquietudes que puedas tener. Queremos aproximarnos, queremos ser de alguna manera relevantes ante las necesidades que puedan tener y ante las inquietudes que puedan estar enfrentando en estos tiempos. Les bendecimos y gracias por acompañarnos. Comparte este video.